buenos días a todas y a todos. Gracias por estar. Espérenos un poquito para poder comenzar nuestra charla, nuestra conversación de hoy día con nuestro invitado. Vamos a ver qué pasa con la conexión. Ahí vamos de nuevo, a ver si podemos conectar. Ahí sí. Ahí. Hola. Hola. Ya, vamos a conectar al tiro porque ya estamos en la hora, ¿cierto? Vamos a darle la bienvenida a todas y a todos quienes nos están acompañando esta mañana, esta tarde para José Antonio, que nos acompaña desde España. Por eso hicimos en este horario que nos acomodaba un poquito más a estas dos regiones del mundo más alejadas. Vamos a darle la bienvenida en nombre de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile a José Antonio Sande. Yo representando a la asociación como directora académica, les saluda María Inés Coloma. Vamos a conversar con este maestro de escuela, con este investigador, este terapeuta floral, constelador y escritor que nos acompaña esta mañana desde España, desde el Principado de Asturias, ni más ni menos. Bienvenido, José Antonio. En realidad yo estoy en Almería. Ya. Nací en Asturias, pero vivo en Almería hace más de 21 años. No, 21 años, sí, creo que sí. 97, 2007, 25. Hace harto rato ya. Ya dejaste de ser asturiano, entonces. Bueno, cuando voy a Asturias y como comida asturiana, me transformo en asturiano. Exactamente, te transformas. Bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana para nosotros. Y empezamos a conocerte un poco. ¿Quién es este maestro de escuela, profesor de educación física que decide dedicarse después de varios años de docencia, ¿cierto? Y meterse a este mundo de lo emocional, de la terapia floral, de las constelaciones. Cuéntanos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo ha sido este recorrido tuyo? Pues mira, yo había estudiado magisterio, educación física, y en 1996 tuve una crisis existencial y bueno, por esas cosas del destino acabé en un terapeuta floral en Asturias. ¿No? Yeah. Entonces este hombre me ayudó mucho, todavía está vivo, todavía ejerce. Okay. Y de aquella él era joven, ahora ya estará a punto de jubilarse, pero yo incluso he ido a visitarle después. Y en ese momento a mí me ayudó muchísimo. Me sacó de la crisis, me dio un impulso de crecimiento. Y aunque yo era una persona muy ajena al mundo de las terapias naturales, me quedé enamorado de la terapia floral. Claro. La verdad es que este hombre utilizaba, en aquel tiempo aquí en España, esto era como muy desconocido, ¿no? Utilizaba kinesiología para testar las esencias y no hacía mucho más. Testaba las esencias con kinesiología, te las tomabas, volvías al mes, pero yo me quedé como te digo, no solo satisfecho, sino que me enamoré de las flores de Bach y empecé a estudiar de manera autodidacta. Pues me compré el libro de Bach, mi primer libro fue un libro de Metzl Seifer, una alemana que todavía sigue viva, me parece, la conocí hace unos 15 años en persona y hablamos. Y fui estudiando hasta que, y yo ya estaba de maestro de educación física, yo ya daba clases en un colegio. En el 2004 conocí a Luis Jiménez y me formé con él hasta el punto de, y como soy maestro y docente vocacional, mi vocación es la docencia, pues cuando terminé mi formación le pedí que si me dejaba ser profesor con él, ¿no? Hasta ese momento él, no tenía un equipo ni tenía... No tenía la escuela, claro. Exactamente. Y me dijo, sí, únete a mí y juntos vamos a trabajar. Y me dio espacio, me dio lugar y así empecé a dar clases de terapia floral yo con él y a seguir formándome, por supuesto, ¿no? Luego con los años, pues viajé a México, me formé con Eduardo Greco,
Di clases también para Eduardo en un par de años que fui a México. Un año me hizo una gira por México. Él me dio los lugares y los billetes de autobús. Y hice un recorrido por México. Además, llevaba todo el dinero que me iban dando, yo lo llevaba encima. O sea, al cambio llevaba una fortuna. Y yo viajaba por todo México con una fortuna en la mochila, ¿no? Y esa fue una experiencia muy, muy bonita también. Y bueno, llegó un momento en el que fundé mi propia escuela, que es la escuela Noray Terapia y Formación. Y poco a poco pues fui desarrollando otras vías de investigación. Leo, estudio muchísimo, sabes que escribo mucho, tengo 14 libros escritos sobre, por ejemplo, Luis y yo escribimos el libro de Clínica y Terapia Floral, que fue un manual de cómo pasar consulta. En su día escribí el libro de Arquetipos Femeninos, el manual de las esencias de la canción de Eva, que es el único manual que hay. Un libro de unas fichas para trabajar la terapia floral con niños. Y así fue escribiendo y tengo aquí, para que se vea, este libro, que es el fundamento de lo que vamos a hablar, teoría y técnica de mapas emocionales. Bueno, pues es la expresión de los mapas emocionales en la terapia floral, ¿no? Que es una vía que es la que yo utilizo, la que yo enseño, y una vía de comprensión de las 38 flores y de las 38 estructuras en relación. No una por una, claro, sino cómo se relacionan unas con otras. Y como ves, nos situamos en el 2023, en el que paso consulta, imparto formaciones, sigo escribiendo, sigo investigando. Por supuesto, ya con los años no utilizo solo las flores de Bach. En mi centro tenemos la canción de Eva, la danza de Adán, las esencias australianas, las orquídeas del Amazonas, el sistema FES, las flores de California, algunas españolas, en un sistema español que se llama Trembling, otro que se llama Flores del Mediterráneo. Al final, no sé si todos los terapeutas hacen lo mismo, pero bueno, cuando ya se manejan con soltura las 38 flores de Bach, muchas veces buscamos herramientas nuevas, ¿no? Ahora bien, la cuestión de los mapas emocionales, como no se ciñe solo a las 38 flores de Bach, sino a las estructuras y los programas emocionales y mentales, todo esto lo podemos trasladar, o sea, todas las esencias se pueden trasladar al modelo de mapas emocionales. Exactamente. O sea, en este recorrido que tú tienes desde el 2007 al 2023, esas gotitas que tú tomaste en aquella época transformaron tu vida. Totalmente. Las esencias, las clases con Luis Jiménez y luego todo el proceso de convertirme en un profesional, montar mi propio centro, dejar mi trabajo de maestro, porque ya había terminado esa etapa, y empezar una etapa de cero, porque aquí donde yo vivo las flores de Bach eran unas desconocidas. Hoy en día ya se conocen, pero era algo como que era magia, ¿no? Esto, el hierbas, ya sabes, el hierbas, ¿no? El hierbas, el flores, ese recorrido, si yo hubiese seguido de maestro, no sería la persona que soy, y creo que no habría crecido en la dirección en la que he crecido con las flores de Bach. Y cuando tú las tomaste por primera vez, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo te sentiste con esa primera toma que te hizo seguir en este camino? Bueno, hay que tener en cuenta que yo entré en la consulta en un estado sweet chestnut, o sea, en un estado de crisis existencial tremendo, ¿no? Y para mí, yo lo que pensaba es que mi mente se estaba volviendo loca, porque se estaba, pues es el estado sweet chestnut, se estaba desmoronando mi estructura emocional y no estaba surgiendo otra estructura. O sea, se estaban cayendo mis pilares, mis valores, pero no se estaban colocando nuevos pilares para sustentar mi estructura interior. Así que mi sensación era, realmente, además lo recuerdo, que me estaba volviendo loco. Es decir, bueno, esto debe ser volverse loco. Sin embargo, con el trabajo con este hombre, ¿cómo se llamaba? Miguel Ángel. Con este hombre, poco a poco,
fuimos colocando nuevos pilares, nuevos valores que fueron creando una estructura nueva, ¿no? Así que a mí, si me pongo en plan dramático, este hombre me salvó de la locura. Que no es así realmente, pero aparentemente me salvó de la locura. Y te ayudó a renacer, ¿no? Y te dio sí. completamente ese cambio. Y luego, a lo largo de los años, he tenido las crisis existenciales propias de una persona que avanza, ¿no? Una a los 34, otra a los 40, otra a los 49, y así, pues, de crisis en crisis, y tiro porque me toca, ¿no? Claro, a todos. ¿Y actualmente estás con tu frasquito de esencias florales? Hombre, actualmente tengo mi compañero, que fue alumno mío, primero fue paciente mío, luego alumno y ahora es compañero de trabajo, me lleva en un proceso de evolución personal constante y no te digo que los 12 meses del año me esté tomando esencias, pero perfectamente entre 7 y 10 meses al año hago procesos a otros niveles, ¿no? Ya cada vez uno pues profundiza más y más y más. Luego me tomo un par de meses de descanso o 3 y vuelvo. Y así mi compañero me ayuda a mí y yo le ayudo a él. Y nos vamos ayudando a avanzar en este camino. Qué importante lo que estás comentando, porque a nosotros como terapeutas florales o terapeutas en distintas áreas se nos olvida ese autocuidado que debemos poner atención, ¿cierto? Y llevarnos al descanso, a tener un espacio para nosotros, para poder también reflexionar y hacer nuestro trabajo interior para continuar haciendo lo que realmente nos gusta hacer, que es acompañar a otros en sus procesos. Entonces, hacer esa pausa, llevarnos a nosotros al proceso interno y continuar. Sí, sí, hay muchos terapeutas florales que yo he dado clases durante muchos años, desde el 2006, y hay personas que se olvidan, que les da pereza prepararse las esencias, hacerse... Pero claro, yo no me lo hago a mí, yo me lo hago ocasionalmente. Yo tengo una persona que me lo hace, ¿no? Y ve cosas que yo no veo, ve mi ego, ve mis ángulos muertos, ve mis sombras y él me va ayudando. Así que yo solo me preocupo de hacer lo que él me propone, ¿no? Y dice, bueno, pues vas a empezar a mirar esto o reflexiona más profundamente en este aspecto. Y soy muy obediente. Como yo quiero que sean mis pacientes conmigo, yo soy muy obediente. Te pones al otro lado del ejercicio. No sé qué. Actuando de paciente y dejándote llevar por las recomendaciones de tu terapeuta en este caso. Y también tengo mis resistencias. ¿Sí? También tengo mis resistencias. También me dice cosas y yo digo, pues eso me está costando o eso no lo he hecho. Y también me da, ¿no? Me dice, hombre, pues tendrás que hacerlo, ¿no? el encargado de cachetearte de repente, darte la bofetada. Sí. Abre los ojos. José Antonio, hoy en día te defines como terapeuta emocional. ¿Qué significa eso? Sí, y te explico por qué. Es casi una cuestión de llegar a la gente. Yo me he empeñado hasta hace 2 o 3 años, hasta el año pasado que cambié la web, en llamarme terapeuta floral, y terapeuta floral, y terapeuta floral. Pero a la hora de que te busquen por internet, a la hora de que te busquen en los medios, la gente, como no conoce la terapia floral, pues no busca a un terapeuta floral, busca a un terapeuta emocional o busca terapia emocional. ¿Ya? Entonces, por una cuestión de llegar a la gente, he tenido que, muy a mi pesar, porque yo llevaba desde el 2006 empeñado en terapeuta floral, pero al final he tenido que, pues bueno, ceder y decir, bueno, si quieren terapia emocional la van a tener, pero siempre con flores de Bach, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues... Se nos quedó un poquito pegada y Ahora sí. En ese sentido he tenido que pues, capitular un poco, pero en realidad llega más gente y luego se toman las esencias, con lo cual al final ellos saben que lo que han hecho es terapia floral.
Ese es el motivo, es un motivo de llegar a la gente, nada más. Claro. Porque Bien. también es verdad que la terapia floral es una terapia emocional, o por lo menos Emocional. Claro. yo la considero energética, emocional, espiritual, es una terapia holística, así que Claro. se puede. Yo he tenido que entrar en ese nombre y no me importa, me parece bien. Claro, ¿te parece bien? Y en este contexto de terapeuta emocional, tú creaste esta herramienta que son los mapas Exacto. emocionales. ¿Qué son? Pues sí, ¿Me puedes contar qué son o explicar qué son estos mapas emocionales? vale. ¿Cómo llegaste a esta herramienta? Pues mira, como os he dicho, mi vocación es la docencia. Y yo soy de dar clases en pizarra, con pizarra y rotulador o tiza. Entonces, cuando yo enseñaba a mis alumnos, les enseñaba las 38 flores o las 38 estructuras emocionales, a través de mi propia experiencia en consulta, ten en cuenta que llevo pasando consulta 16, 20, 22 años. 22 años ya he superado los 3.000 pacientes. He visto ya, o sea, muchos patrones emocionales. Entonces empecé a darme cuenta que había una serie de conexiones entre emociones que eran muy claras, muy claras. Por ejemplo, el sentimiento de culpabilidad estaba muy relacionado con el sometimiento, la necesidad de ser aceptado y la autoestima baja. Bueno, pues entonces que por ejemplo, había una conexión entre Rockwater y Cherry Plum, o entre Oak y Crab Apple, o ejemplos que estoy poniendo. Claro. Entonces, yo empecé a contarles a mis alumnos que había como que me parecía, te estoy hablando de hace unos 15 años, que me parecía, yo tenía la sensación que había conexiones entre las estructuras. ¿Ya? Entonces empecé a hablar de Scleranthus conectado con Cherry Plum, o Mimulus conectado con Larch, o Red Chestnut conectado con Chicory, o de ahí mis propios alumnos me decían, oye, eso, ¿nos puedes hacer la lista? Claro. Qué bueno que estás apuntando a eso, porque de repente uno como maestro también de terapia floral le cuesta salir de ese marco más estructurado o conciso o limitante de la estructura de la esencia. Esto, pero en realidad es un conjunto y va para un lado, se conecta con distintas estructuras florales en todo el tiempo, digamos. Entonces, cuesta hacer esa mirada de interrelación entre una estructura y otra. Sí. Entonces yo empecé a hacer las listas, pero ahí en la pizarra, sobre la marcha, y entonces ponía ejemplos. Decía, pues mira, un paciente que tiene la autoestima baja, Larch, es fácil que se vaya a Cherry Plum a una sensación o una necesidad de control. ¿Por qué? Porque lo que está bajo control no le toca la autoestima, ¿no? Y empecé a hacer listas. Pero es que esas listas, como soy muy, ¿cómo decirte?, muy metódico, muy de apuntar y apuntar y apuntar, esas listas empezaron a ser unas listas que ya no era de una estructura con otra, sino de una emoción con otra, o de un programa emocional con otro programa. Como dentro de cada estructura de las 38 hay cientos de programas emocionales y mentales, por ejemplo, Larch no es autoestima, autoimagen, autoconcepto, comparación con los demás, autovaloración. Entonces, pasé de relacionar las estructuras a relacionar las emociones. Ya, ok. Y eso dio pie a que crease una lista para cada estructura. Ya no era una estructura con otra, sino, a ver, esta estructura, Rock Rose. Rock Rose, es fácil que si vives en Rock Rose, en algún momento te pases o evoluciones hacia lo que sea, hacia Mimulus, hacia Larch, Entonces empecé a hacer listas de relaciones desde una estructura, una de las 38, hacia las otras, hacia 10, 12, 15 o las 37 restantes. ¿Sí? Y esa fue el primer paso grande, ¿no? Establecí pues, una serie de conexiones que eso me llevó años, porque no son inventadas, son todas vividas en la consulta.
sea, yo las iba viendo en consulta y las iba apuntando. Yo las apuntaba, luego las ordené. Con eso me junté con un equipo de alumnos que estaban en último año de terapia floral y mira, están preguntando que dónde se puede encontrar ese material. Pues precisamente estamos hablando... Vamos a contar. Claro. Lo vamos a contestar un poquito más adelante. Bueno, pues estos alumnos míos se dedicaron a revisar todas las relaciones y te estoy hablando de que ahora mismo el manual, si nos ponemos a contar, tiene más de 1000 relaciones entre programas emocionales, ¿no? Y después lo que hice fue no solo contar de esta estructura puedes llegar a todas estas, sino que le di la vuelta y dije, de todas estas puedes llegar a esta. Claro. De tal manera que tengo los dos caminos. ¿Cómo llego al Arch y a dónde voy desde el Arch? Del Arch. Okay. ¿Cómo llego a Beach? ¿No? Y a dónde voy desde Beach. Estos listados que configuran mapas, porque al final eso va creando como unas estructuras, voy a enseñaros algunas de las que tiene en el libro, mirad, va creando unas estructuras. Claro. Como un en las organigrama, lo vas ordenando, como un organigrama de... Exactamente. Claro. ¿Sí? Se va creando un mapa o un organigrama temporal de arriba a abajo, ¿no? Que abarca toda la evolución de la emocionalidad de una persona en un aspecto concreto o en toda su vida. Por ejemplo, mira, aquí que os he enseñado, la emoción primigenia es la indecisión. Una persona indecisa, o sea, una persona que vive en esclerantus. De ahí deriva a una actividad mental constante, a una actitud de inseguridad, a un sentimiento de culpa, a un miedo de equivocación y de ahí deriva a buscar siempre consejo, a ser muy autoexigente, a necesitar control sobre las circunstancias y sobre el entorno. Y de ahí deriva, y así vamos sacando esa evolución que luego esto se trabaja con las esencias florales. Claro. Porque cada uno de estos cuadraditos es un programa emocional o mental que está totalmente vinculado a una estructura, sea Sclerantus, a Rosewater, a Cherry Plant, a Pine, a Oak o a cualquiera, ¿no? Okay. El hecho de pensar, de ver las relaciones y cómo desde un lugar de indecisión llego a una depresión, aunque parezca una tontería, pero una persona indecisa en 20 años de su vida puede montar una estructura de emociones insanas que pueden terminar en ansiedad o en depresión. Claro. O sea, puedes visualizarlo a través de ese trabajo de forma más clarita. Claro, y además entonces, se lo puedes hacer ¿para qué dirías tú, para qué le dirías tú a los chiquillos hoy día que les sirve esta herramienta? ¿Para qué les sirve a los terapeutas? Para comprender. Y a los pacientes, yo creo que a los pacientes también les sirve. Vale, pero esta es la primera parte de cómo surgió lo de los mapas. Te explico la segunda y ya verás. Ya. Luego, estudiando a Jung, a Carl Gustav Jung, yo soy muy jungiano, estudiando a Carl Gustav Jung y estudiando la teoría de los engramas, es decir, de las conexiones interneuronales, me di cuenta de que lo mismo que se conectaban los programas emocionales y mentales, se interconectan los engramas. Un engrama de indecisión con un engrama de culpabilidad, con un engrama de... Entonces resulta que el mapa emocional, al final, es una imagen de cómo en el cerebro están interconectados los engramas donde reposan las emociones, los aprendizajes o los traumas. Claro. Así que se unió, por un lado, los conceptos florales, los conceptos de estructuras emocionales, y por otro lado, entré, que a mí ya me gustaba, entré en conexión con la neurología, la neurociencia, okay, y la comprensión de que el cerebro organiza de esa manera sus engramas, sus conjuntos de neuronas, y están conectados unos con otros. Unos con otros, claro. Sí. Todo eso está explicado en los textos, ¿no? En los textos que incluso algunos que ya os pasé para que la gente tuviese un poquito de acceso a la información. Ajá. Y eso todo unido y dándole una forma docente, una forma didáctica, es lo que al final
bien llamar teoría de mapas emocionales. Okay. ¿Para qué van a servir? Para que a un terapeuta, y luego, ¿para qué le sirven a un paciente? Un terapeuta que tiene un paciente que vive en culpabilidad, enseguida puede darse cuenta de si esa culpabilidad viene de una situación traumática, de una autoestima baja, de un sentimiento de responsabilidad excesivo, de una deuda emocional, ¿no? Okay. Y cuando se lo planteas al paciente y el paciente empieza a conectar, dice, claro, esto me viene de esto, que me viene de esto y me viene de esto. Entonces se produce en el paciente una comprensión. Comprende cómo se ha configurado ese mapa emocional dentro de él. Porque ve el origen, ve lo que pasa por en medio, ve los resultados finales y ya sabéis que la comprensión de los procesos emocionales facilita la sanación de los procesos emocionales. Entonces, o sea, qué interesante, qué importante entonces ese objetivo final, que es ayudarnos a que este proceso terapéutico lleve a la sanación de la persona que vino a consulta con nosotros. Sí, lleva a unos niveles de comprensión, incluso visual, porque podemos dibujar el mapa o podemos, bueno, hay unas fichas que yo publiqué, edité hace muchos años, que sirven para hacer mapas, ¿no? Pero que en realidad uno puede escribirlas en un papel. Y esos mapas emocionales, cuando los pacientes los ven o los elaboran con el terapeuta, esos mapas dan una información muy, muy visual. Muy visual, muy práctica, ¿no? Ajá. Y eso acelera los procesos, o sea, acompaña a los procesos de las esencias florales, pero además los acelera porque la persona hace sus propias comprensiones, no solo con las esencias, sino con el ver cómo esos mapas configuran su vida, ¿no? O determinan su vida. Claro, claro que sí, porque o sea, te ves como reflejado, como si fuera el espejo, lo ves ahí y puedes analizar de mejor forma esas estructuras que no logras visualizarlas desde tu interior porque estás en el bloqueo en el fondo. Sí, entonces, exactamente. Así está bien descrito. Que luego mucha gente dice, con esto por fin comprendo lo que me decía mi madre o comprendo lo que me dice mi pareja, de que yo cuando yo qué sé, cuando entro en indecisión me quedo bloqueada. Yo no me daba cuenta que me quedaba bloqueada, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que hay un bloqueo porque hay un miedo a hacer daño a otra persona y ese miedo se deriva en culpabilidad y la culpabilidad me bloquea, por decirte algo. claro, claro. Y también es súper interesante para el paciente ver ese reflejo, ese espejo, y en el minuto que cae en ese bloqueo, vas a saber dónde está situado también en ese momento, porque, claro, al hacer el proceso terapéutico avanzamos, nos sentimos bien, hemos llegado a nuestro equilibrio, estamos en armonía, pero de repente, ¿cierto? Otra vez pasamos por una experiencia que nos lleve otra vez al desequilibrio, y también a través de este mapa puedo ver clarito, hoy estoy así, estoy reaccionando así, es que entonces estaré así o estaré reaccionando por esto otra vez. Me da como a que sea una herramienta súper útil para la persona para volverse a conectar cuando cae en ese desequilibrio. Sí, mira, el mapa va a permitir que la persona se metaposicione y localice dónde se activa el ego. El ego como aspecto emocional insano, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde esa metaposición o desde esa observación externa, viendo su mapa, porque lo dibuje o porque lo monte en la cabeza, le va a dar la información de hacia dónde se está dirigiendo o dónde se ha quedado. Claro. Y es como que tiene el mapa para volver para atrás. Exacto. ¿No? Y decir, vale, aquí es donde me estaba equivocando. En vez de ir por aquí, voy a ir por aquí. Pero claro, para eso hay que crear los mapas emocionales sanos. O sea, tenemos delante los mapas emocionales insanos y un terapeuta puede ayudar a crear el mapa emocional sano para la persona, con las esencias y con las tareas terapéuticas y con el trabajo en consulta. O sea, que es que un mapa emocional
no es insano de por sí. El mapa emocional es la geografía emocional de la persona y tendrá zonas sanas y zonas insanas. Y podemos quitar las insanas y programar las sanas con las esencias y con el trabajo terapéutico, con la consulta. Claro, entonces también es súper relevante lo que estás ahí conversando porque de repente se nos olvida que este es un proceso terapéutico, que sabemos cuándo comienza, pero no sabemos finalmente cuándo va a terminar y eso depende solamente de la persona y el trabajo que está haciendo ella en forma personal, acompañada por nosotros que somos los terapeutas. Pero a veces que nos preguntan, ¿cuánto va a durar mi tratamiento? ¿Cuánto me voy a demorar? Depende de cómo lo aborden. Y nos podemos dar cuenta que no es algo que vaya a ser corto en el tiempo, si no pongo todo de mí para hacer todo ese trabajo, y además no puede ser corto porque tengo que ir integrando toda esta información. Claro, claro. Mira, muchas veces cuando me dicen, oye, ¿esto cuánto tiempo? Bueno, yo tengo mi propio sistema, que ya lo explicaré cuando dé las clases, pero yo le pregunto a la persona, ¿cuántos años llevas aquí, en esto? Y dice, 15. Pues entonces, no menos de 15 semanas. O sea, no vayamos a pensar que un año de vida insana se corrige, de 15 meses. O sea, yo más o menos le digo, llevas un año, un mes. Un mes de terapia, que luego es menos, pero un mes de terapia por cada año que lleves metido en este agujero, ¿no? O en este aspecto. Y les da una referencia, que luego no es real. O sea, normalmente yo, este es mi sistema, yo trabajo, o en el principio, las personas se comprometen a 14 sesiones. Ya. 14. A veces son 12 y a veces son 18. Pero ellos saben que más o menos de media van a estar 14 meses haciendo este trabajo. De media. Okay. Ya te digo que hay gente que está 10, hay gente que está 9 y hay gente que está 19. Pero les digo que entre 12 y 14, que con 12 meses, que viene a ser un año, la gente queda, sale de sus procesos insanos y configura una emocionalidad más sana. Y a mí con ese ritmo, ese tiempo, a mí me va muy bien, me va estupendamente y la gente en general aceptan que ese es el tiempo, ¿sabes? No ponen pegas, no, porque hay gente que es muy impaciente o gente que tiene prisa o yo desde el principio les digo 14 sesiones, que no pagan 14 sesiones, pagan una y luego otra y luego otra. Nadie va a pagar las 14 sesiones del tirón. Pero se comprometen a esas 14 sesiones y vamos cambiando el mapa emocional insano por uno sano. Entonces, volvemos a reiterar que la terapia floral no es el dar las esencias florales, no es entregarle a la persona su frasquito que se vaya para su casa, vuelva cuando se le acabe o cuando se acuerde que tiene que volvernos a tomar la hora, sino que es comprometerse a un proceso que lo va a llevar a su sanación, a su equilibrio. Y en eso estamos apoyándolo con esta herramienta que tú creaste tan interesante de los mapas. Sí. Además, mira lo que estás diciendo, yo sé que cada terapeuta tiene su estilo. Mi estilo es que cuando se van ya tienen la fecha de la siguiente cita. O sea, no es cuando se acabe el bote vienes o no, porque hay personas que son más perezosas o más olvidadizas o incluso que no quieren molestar. Y dicen, no, como no quería molestarte no te llamé, ¿no? Y no es así. Yo en mi centro siempre la gente se va con una fecha apuntada, su hora, su día, y ese día y esa hora vienen y continuamos con el proceso. Además de que hay unos materiales de trabajo que comprometen a la persona a un trabajo diario, ¿no? Porque hay digamos, un cuaderno de trabajo, un cuaderno que sirve para plasmar día a día los estados de ánimo, unos textos que leer, o sea, hay una serie de herramientas que hacen que la persona no solo tenga que tomarse las esencias, sino que todos los días se siente delante de su cuaderno de trabajo y tenga que escribir o tenga que pintar o tenga que leer. Eso
le hace no olvidarse del día a día. Claro. Porque las flores de Bach se complementan muy bien con un trabajo interior diario. Ayudan muy bien, acompañan muy bien ese trabajo interior diario de la persona. Y si la persona no trabaja, puede haber algún cambio, pero Claro. no se afianza, no se graba, no crea engramas. No crea engramas. Solo crea cambios vibracionales, pero no crea engramas suficientes. Hablo de mi experiencia. Sí. Hablo de mi experiencia. Claro. José Antonio, ¿cómo abordas tú estos mapas emocionales con los niños? ¿Cómo es el trabajo con niños? El trabajo, yo los mapas no los trabajo con niños, ¿Ya? porque cuando trabajo con niños en realidad trabajo con sus padres. Ya, qué interesante. Yo trato a niños, se llaman sus esencias, hablo con ellos algún rato, pero realmente el tiempo, la mayor parte del tiempo de consulta es a los padres. Y aunque te parezca que soy demasiado duro, si los padres no se quieren tratar, no trato a los niños. Porque la mayor parte de las veces el problema no está en los niños. Vamos a decir que un 30% de las veces el problema está en el niño, pero un 60% o un 70% de las veces el problema está en los padres o en los abuelos, en los cuidadores, ¿no? Los cuidadores. Entonces, si el que hace la crianza es quien tiene el verdadero problema, ¿por qué vamos a responsabilizar a un niño de que se trate cuando el niño no tiene el problema? O sea, yo éticamente, de verdad, éticamente no puedo curar a un niño, tratar a un niño cuando el problema lo tiene el padre. Claro. Para mí no es ético. No es ético, ¿no? Entonces, realmente, si tengo que hacer algún trabajo con esencias o con este concepto de los mapas, que no siempre hay que usarlo, muchas veces lo uso yo dentro de mi cabeza para situar a los padres, para situar las esencias, para situar las estructuras, pero no siempre se lo muestro a ellos, no necesariamente. En realidad estoy tratando a los padres. Ya, ok. Sí. Hoy, por ejemplo, te respondo un poquito más. Yo hoy he tratado a una mujer y estoy tratando a sus 2 hijos, pero trato a la mujer y a los hijos ni vienen, se llevan las esencias. Les digo a la madre que preste un poco de atención a tal o cual aspecto, que hable con sus hijos o les apoye en tales acciones y esta persona me va haciendo un feedback, ¿no? Y a lo mejor veo al hijo una vez cada 3 meses, pero el hijo se toma las esencias todos los días también. Claro. Ok, ya. Sí, qué bueno que hayas aclarado eso porque también es una visión importante para nosotros como asociación gremial. Siempre a nuestros alumnos les enseñamos y les aconsejamos, les sugerimos y lo abordamos así en nuestras consultas terapéuticas, el abordaje de un niño junto a la familia, padre, madre o los cuidadores, en el fondo la familia como la unidad. Sí. Porque es desde ahí donde el niño va a manifestar ese desequilibrio, ¿no? Como tú bien dices, no es el responsable de su emocionalidad muchas veces, o de ese desequilibrio. Así que, importante. Alguien puso ahí, qué maravilloso como tú acompañas a tus consultantes. Felicitaciones. Así que... Estamos hablando de la hiperactividad. Mira, sí, eso. Mi compañero es terapeuta floral y astrólogo. Él trabaja la terapia floral a través de la astrología. Entonces, él ya después de muchos años ha visto un patrón astrológico de que yo no controlo de astrología, sé lo justo, o sea, puedo interpretar una carta, pero él ha visto un patrón de astrología que tiene que ver con la hiperactividad y que tiene que ver sobre todo con las personas muy plutonianas y las personas muy marciales, o sea, que hay un Marte y un Plutón muy marcados.
Entonces, el trabajo con esos niños, los padres, por un lado, tienen que trabajar no siendo agresivos, no incrementando la tensión del niño, no Claro, utilizando la fuerza, la ira, el castigo, ayudándoles a tener actividades que gasten energía, actividades claro. deportivas, actividades en el campo, muchos juegos, menos presión, menos ira, menos castigo, ¿no? Y luego, una cosa bueno, que es un fastidio, pero que esos niños van a ser adultos activos. O Claro, sea, una persona, claro. o sea, lo que hoy llaman niños hiperactivos o niños con déficit de atención, otro tiempo eran niños nerviosos y luego son adultos nerviosos, inquietos y que a veces son personas que son muy creativas o que hacen muchas cosas, muy polifacéticos. Es decir, son personas normales y corrientes. Claro, claro. Lo que Claro, pasa que como se dice, padres, lo dice acá una persona que nos está viendo en este minuto, dice, son niños con condiciones diferentes. Y sí, esa es la realidad, son condiciones diferentes. no tienen una enfermedad, salvo casos Claro, extremos. No tienen una enfermedad. Lo que pasa que pues determinadas entidades les interesa poner una etiqueta y vender un medicamento. claro, Fijaos, mi hija ha sido una niña muy activa, porque es una niña con mucha energía Aries y hoy en día es deportista, sale, entra. Bueno, pues cuando era pequeña construí un rocódromo en el salón de mi casa. ¿Sabéis lo que es un rocódromo? Para que se no. escale. Ah, Un ok. rocódromo, Ya. no sé cómo lo llamáis, son como piedras pegadas en la Claro, pared para para que se escalar, pueda ¿sí? escalar. Para escalar. Ujú. Yo le hice un rocódromo y le puse una colchoneta Claro, debajo y ella escalaba, subía, bajaba y sus amigas venían y escalaban con ella y luego en ese alrededor de las piedras con pintura pintaban lo que querían. O sea, la claro, pared del salón estaba toda pintada por niños claro. con pintura y pinceles. Cuando la gente entraba en mi casa y veía ese salón y decía, oh, qué bonito, qué original, y entonces yo le decía, ¿aceptas que tus hijos lo hagan en tu casa? En tu casa, claro. O Claro, lo mandan a la tuya. claro, Los mandan a la en la tuya. mía está muy bien. En mi casa está muy bien una pared entera pintada con mariquitas, con cerdos, con signos del zodíaco, con un jardín, y piedras atornilladas a la pared. Está muy bien en mi casa, pero lo Claro, aceptas en la tuya. claro. Ah, sí. Ah, bueno, ahí está cómo abordar, ¿cierto?, a estos niños con condiciones diferentes. Bueno, hemos hecho un recorrido por este concepto de los mapas emocionales con José Antonio, Sí, y ahora les podemos contar, como alguien preguntaba hace un rato atrás, dónde poder encontrar todo este material del que estamos vale, hablando ahora, y les queremos contar que la sorpresa que tenemos es un curso que va a dictar José Antonio en el mes de septiembre para todos los terapeutas florales, porque tiene que estar en este marco, en esta base de la terapia floral, para poder hacer todo este abordaje a través de los mapas emocionales y entender cómo es el uso con las esencias florales. No es un curso de terapia floral llevada hacia los mapas, sino que ya con la base de ser y conocer lo que son las 38 esencias florales. Cuéntanos un poquito, José Antonio, este curso que vas a impartir. vale. Mira, lo que hemos hecho, hablando con vosotros y organizando un poco los contenidos, es dividir toda una formación de la terapia floral pensada en clave de mapas emocionales, dividirlo en 10 meses, que van a ser 20 seminarios. 20 seminarios de 3 horas cada uno, que es una cosa muy llevadera, ¿no? Y se va a repartir 3 horas un viernes, 3 horas un sábado. Cada 15 días aproximadamente. Cada 15 días una clase de 3 horas. Una cae en viernes y otra en sábado. Ahí se va a estudiar y se va a presentar y explicar las 38 estructuras o esencias florales. Aquí en la escuela de Luz Jiménez se hizo un cambio al concepto de estructura emocional, ¿no? Pero es lo mismo. Las 38 estructuras emocionales y todas las conexiones que hay entre esa estructura, la que sea, Rose, Mimulus, Cherry Plant, Aspen, y
cualquiera de las otras 37. Una estructura puede estar relacionada con 10, con otras 10, o con las 37 o con 25. Entonces, se va a dar un material que se va dando mes a mes, en el que se da cada una de las estructuras. Es decir, bueno, la estructura Large, se describe toda la estructura, todo lo que ya sabéis, quizás con otros matices emocionales, y cómo se conecta con cada una de las otras estructuras explicado. Ahí ya hay un montón de material, muchísimo, ¿no? Además hay como dos asignaturas. Una es terapia floral en clave de mapas emocionales, y la otra asignatura es cómo hacer mapas emocionales. Entonces, esas dos asignaturas configuran el curso, se van dando paralelas. Un mes se da una clase, se da una cosa, otra clase se da otra, y vamos avanzando en aprender a hacer mapas emocionales, y aprender a hacer mapas emocionales desde la terapia floral, con las esencias, en principio, de Bach. Pero luego veremos que no vamos a hablar de Large, sino de autoestima, autoimagen, autoconcepto. Claro. O no vamos a hablar de cherry plan, sino de control, descontrol, miedo a perder el control, ¿no? Esa parte va acompañada, me gustaría, siempre lo intento, de el hacer mapas emocionales de los alumnos. Es decir, que ahí mismo, en el Zoom, en directo, un alumno dice, bueno, yo quiero hacer mi mapa emocional de mi relación de pareja, o de mi relación con mi hermano. Y entonces vamos haciendo el mapa emocional de un paciente, de un alumno, o de otro, y así vamos viendo la parte teórica y la parte práctica. Claro. Y además... vivencial, práctico vivencial. Sí, práctico totalmente, vivencial totalmente. Totalmente. Yo siempre propongo luego alguna tarea. No es que la persona esté haciendo una carrera universitaria, pero sí está bien que haga alguna tarea. Por ejemplo, vas a hacer tu mapa emocional de la relación con la comida, o tu mapa emocional de la relación con el dinero. Entonces, se van proponiendo algunas tareas que luego se presentan, ¿no? O se habla de ellas, de cómo, o incluso... Pues vas a coger a tu pareja y vas a sacarle el mapa emocional que tiene relacionado con, yo qué sé, con su miedo a los perros. O sea, ¿de dónde viene ese miedo y a dónde lleva? Esto, poco a poco, siendo vivencial, cuanto más vivencial, mejor se integran las cosas. O sea, las cosas se integran porque se viven. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Si acumulas conocimiento, pues bueno, es un conocimiento. Pero luego, convertirlo en sabiduría pasa por aplicarlo. Si lo vamos aplicando a lo largo del curso, ya vamos convirtiéndolo sobre la marcha en sabiduría. Con eso, al final del curso, después de 20 seminarios, de 10 meses de trabajo, el objetivo es que las personas comprendan profundamente las relaciones entre las estructuras, entre los programas, y sean capaces de hacer los mapas con facilidad, con soltura, ¿sabes? No se trata tanto, y esto quiero que la gente lo entienda, no se trata tanto de estudiar como de comprender. O sea, en mis cursos, a lo largo de todos estos años, mis alumnos no estudian, comprenden. Yo no quiero que aprendan nada de memoria. De hecho, las 1000 y pico relaciones que hay escritas en los apuntes, yo no me las sé. Yo no me puedo saber 1000 y pico relaciones. Pero cuando la veo, la comprendo. Digo, claro, ¿no? Entonces, es como que lo vamos integrando, sin un esfuerzo de codos, de, venga, a estudiar. Claro. Ahora, leer hay que leer. Obvio. Leer sí. Comprender también, pero nada de estudiar. Nada de estudiar. Qué bueno. Y ya está, el material es un libro, no sé si tengo aquí o lo tengo en el despacho, un libro de aproximadamente unos 400 páginas o una cosa así, no recuerdo exactamente, y se van dando, pues a lo mejor se dan, pues eso, unas 60, 50 páginas para un mes, ¿no? Y todo es una lectura continua y un compartir en la clase. En la clase. Esas 3 horas, exacto. Normalmente yo las 3 horas las divido. Parte de puesta en común,
es decir, dudas, experiencias, ¿qué experiencia has tenido con esto? Claro. Otra parte dedicada a una explicación de lo que las personas ya traen preparado, ¿no? Y otra parte dedicada a lo práctico. Yeah. Más o menos suelo establecer esas tres fases de las clases. Puesta en común, teoría y práctica. Y con eso, y sin un gran esfuerzo, porque es que no se trata de eso, sin un gran esfuerzo, pero con continuidad, la persona va integrando y luego se sorprende viendo los mapas sin necesidad de crearlos. O sea, ya está viendo a su paciente, o está viendo a su alumno, o está viendo a su pareja y dice, ah, claro, se está mostrando orgulloso, pero este orgullo, esta posición water violet, viene de su rigidez, de su rock water, ¿no? Y su rock water viene de su autoexigencia. Claro. Y su autoexigencia viene de una infancia en la que el padre era muy estricto y todo tenía que ser hecho de manera perfecta. Y entonces empezamos a comprender los matices emocionales, las conexiones emocionales que la persona lleva dentro. Exacto. Bueno, hemos hecho la presentación, o José Antonio ha hecho la presentación de este hermoso curso donde están todas y todos invitados a partir de septiembre, con un plus también para las socias y socios de la asociación gremial, que es un precio especial. Así que para todos aquellos que quieran tener más información acerca de esta formación, mandarnos un correíto a gterapeutaflorales@gmail.com y les entregaremos, ¿cierto?, el programa y aclararemos las dudas que tengan acerca de esta formación que pronto ya va a comenzar. Así que los esperamos a todas y a todos. José Antonio, agradecerte infinitamente esta conversación hoy día en la mañana, en la tarde para ti. Gracias por tu tiempo y solo me queda pedirte estos últimos minutitos que nos quedan de conexión, que nos dejes alguna reflexión, algo en que pensar acerca de la emocionalidad o lo que tú quieras dejarnos hoy día. Pues mira, hay una cosa que yo le propongo mucho a los alumnos y a los pacientes y es que todas las acciones, gestos, miradas, suspiros, cualquier cosa que una persona hace, rascarse así, todo tiene detrás una intención. No hay nada que hagamos que no tenga una intención consciente o inconsciente. Muchas veces las intenciones son sanas, son intenciones basadas en el amor, pero no nos damos cuenta de que a veces el ego se apodera de nuestras intenciones y nos hace hacer cosas que nosotros en realidad no querríamos hacer. Así que si somos capaces de pararnos a reconocer las intenciones de fondo, ya estamos haciendo un paso para ver nuestro mapa interior, nuestro territorio emocional. Y a veces descubrimos que quien tiene el mando de nuestra vida no es nuestra conciencia, sino nuestro ego, ¿no? Qué gran paso, qué gran paso ese de transitar desde el ego a la conciencia. Sí. Sí, es un gran paso. Sí. Eso se puede ver más fácilmente con los mapas. Por eso, si ya empezamos a ver intenciones, ya podemos empezar a ver los primeros territorios emocionales dentro de nosotros. Así que si somos capaces de pararnos a ver la intención, pero cuidado, la intención oculta, no la intención fácil, no, la oculta. Con eso ya estamos dando un gran paso. Gracias. Hay alguien que pregunta, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Están acá en Chile? Los libros, la mayoría están en Internet, están en Amazon, incluso se pueden descargar en versión digital. Si ponéis José Antonio Sande Martínez, que es mi nombre, con eso vais a encontrar parte del material, el que esté disponible en Internet, ¿no? Yo suelo dar mucho material y dejarlo ahí disponible. Y si no, aparte, en este curso se va a tener el libro de terapia floral y mapas emocionales, que además lo tenéis vosotros con un año de adelanto sobre la publicación. Se va a publicar el año que viene y
que lleva escrito 15 años, pero bueno, no puedo publicarlo. Ahora va a ver la todo. luz. Ahora va a ver Sí. la luz. Así que a Ya, ahí través de está. vosotros lo vais a tener. Eso. Gracias, José Antonio. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en esta conversación y a quienes nos van a ver seguramente en diferido en algún minuto de su día. Muchas gracias por haber estado con nosotros y te despedimos hasta la próxima porque vamos a tener otros encuentros más. Que Vale, estés muy bien. Gracias, gracias. adiós. Ya hablamos.